Buenas noches, apreciados estudiantes. Este video es para hacer una réplica del CIPAS que se hizo en septiembre 28. Soy Jairo Ramos y vamos a hacerlo nuevamente porque la versión original quedó con problemas de grabación. Se mueve mucho la imagen y de verdad que es como incómodo para quienes lo quieran revisar, poder entender lo que se está diciendo allí. Entonces, procedamos para ajustar el video y dejarles a ustedes una información un poco más clara. El CIPAS corresponde a la materia de evaluación de proyectos. Es el CIPAS número 1, correspondiente a la fase 2, rentabilidad y agregación de valor. Entonces vamos a dar inicio al CIPAS. Gracias por su atención y por su asistencia. En primer lugar tenemos la agenda. Primero, salud y propósitos de los CIPAS. Dos, definiciones para nuestra temática. Temas a tratar y como cuarto punto, referencias. Eh, Saludo. En esta diapositiva tenemos el saludo y dice así. Buenas noches, apreciados estudiantes. Les damos la bienvenida a este encuentro CIPAS que tiene los siguientes propósitos: orientar didácticamente la comprensión y aplicación de los contenidos abordados en los cursos, resolver inquietudes, dudas propias de su curso, de su programa o manejo de recursos tecnológicos, fortalecer los hábitos de estudio mediante estrategias de autorregulación y metacognición, desarrollar habilidades en el manejo de las TIC, orientar el manejo de referentes bibliográficos relacionados con los temas a desarrollar, establecer vínculos efectivos de motivación para movilizar la acción solidaria y la búsqueda del crecimiento personal y colectivo, fortalecer el sentido de pertenencia a la institución y fomentar la vida universitaria en los centros. Vamos ahora a ver las temáticas, las definiciones para nuestra temática. En primer lugar tenemos el punto de equilibrio. Eh, el punto de equilibrio lo tenemos acá también en esta hoja que está aquí en la otra parte de la pantalla. Es el anexo 1, la plantilla Excel que se les entregó a ustedes. Y el punto de equilibrio, la definición es la siguiente: el punto de equilibrio es un término que sirve para definir el momento en que una empresa cubre sus costes fijos y variables. En otras palabras, es cuando los ingresos y los egresos están al mismo nivel y por tanto no hay ganancias ni pérdidas en la empresa. Eh, Está la fórmula del punto de equilibrio, que es esta misma que aparece acá: P por Q sub E menos C sub PU por Q sub E menos C sub F igual a 0. Este, esta fórmula, pues, en donde P es el precio del mercado, se indagan los precios del producto en los almacenes de cadena de alguna presentación similar a la nuestra, a la de este emprendimiento, y ese será el valor del mercado. El Q sub E, pues las unidades en P sub E cubren los costos y gastos y la utilidad es cero. Q sub E, cantidad mínima a producir. C sub U, costo variable unitario, y C sub F, costo fijo, salarios, prestaciones, alquiler, servicios y otros. Acá ya está el cálculo del punto de equilibrio, de las cantidades del punto de equilibrio, aplicando la fórmula, despejando variables. Tenemos que se deben producir 29.169 unidades al año a un precio del mercado de 8.000 pesos por unidad. Estas 29.169 unidades cubrirían
el punto de equilibrio, o sea, no habría utilidades y se están cubriendo los gastos y se tiene la utilidad cero. Luego viene el margen de contribución. Ya el margen de contribución son unas cantidades adicionales que se tienen que vender y que deben cubrir los costos, gastos, los costos, los gastos y las utilidades y producir las utilidades. Este margen de contribución generalmente se estima en el 50%. Entonces este margen de contribución sería el 50% de las 29.169 unidades. O sea, sería la mitad de estas unidades que dan un total de 14.585. Esas 14.585 se las sumamos a las 29.169 y obtenemos un total de 43.754 unidades que se tienen que producir en el primer año. Estas son las cantidades que se tienen que producir el primer año a un costo de 8.000 pesos. Eso ya lo he explicado en un video en donde prácticamente esta información se pasa aquí a la información básica de entrada, 8.043.754, se hacen las proyecciones, etcétera. Eso ya lo expliqué en ese video para que lo revisen si quieren saber cómo es que es el proceso de diligenciamiento de toda la información para obtener los índices que vamos a analizar precisamente en esta fase 2, que es la rentabilidad y la agregación de valor. Viene el margen de contribución, que ya lo definimos ahí, y el flujo de caja libre. El flujo de caja libre, ¿qué es el flujo de caja libre? Estos son unas de las definiciones, unos de los conceptos que ustedes tienen que tener muy claro para entender la estructura de esta hoja de cálculo. Es importante que lo apropien ese conocimiento, lo investiguen para que sepan qué es el flujo de caja libre. El flujo de caja libre es una medida del resultado financiero de una sociedad y se calcula restando al flujo de caja los gastos de capital. Una interpretación de este indicador sería la caja que genera una sociedad después de los gastos derivados de mantener o expandir los activos de la compañía. De esta manera, el flujo de caja libre sería el dinero que queda disponible y que puede destinarse al pago de dividendos, de reducción de deuda o la compra de acciones de la propia empresa. Esa es la definición de flujo de caja libre. Ustedes tienen que apropiar ese conocimiento, revisar la hoja de cálculo y corroborar esta definición. Luego viene el flujo de caja del inversionista. ¿Qué es el flujo de caja del inversionista? El flujo de caja del inversionista, FCA, es el cálculo de los recursos financieros que deberán aportar los inversionistas en un periodo y los beneficios que obtendrán. Ese es el flujo de caja del inversionista. Entonces los inversionistas colocan dinero y obtienen unos beneficios por colocar ese dinero, por invertir dinero en esa empresa. Luego viene el primer indicador, que es el valor presente neto, o que sería el BPN, o el valor actual neto, que es el mismo BAN. Es un criterio de inversión que consiste en actualizar los cobros y pagos de un proyecto de inversión para conocer cuánto se va a ganar o perder con esa inversión. Ese es la definición del valor presente neto. Este criterio del valor presente neto tiene unos indicadores, unos condicionales que es importante definirlos para poder analizar los indicadores de rentabilidad, para poder definir si se puede invertir, si se debe invertir o no en el proyecto. Entonces el BAN sirve para generar dos tipos de decisiones. En primer lugar, ver si las inversiones son efectuables, y en segundo lugar, ver qué inversión es mejor que otra en términos absolutos. Los criterios de decisión van a ser los siguientes: si el valor actual neto o el valor presente neto es mayor que cero, el valor actualizado de cobro y pago futuros de la inversión
a la tasa de descuento, a la tabla de descuento elegida, generará beneficios. O sea, si van es mayor que cero, el proyecto es viable. Si van es igual a cero, el proyecto de inversión no generará ni beneficios ni pérdidas, siendo su realización en principio indiferente. O sea, ya es un criterio que pues, normalmente no se toma como rentable, pero es indiferente, no va a producir ni beneficios ni pérdidas. Y para van menor que cero, el proyecto de inversión generará pérdidas, por lo que deberá ser rechazado. Entonces el criterio aquí en el valor presente neto o valor actual neto es que el valor actual neto o valor presente neto debe ser mayor que cero. Primer criterio. Luego viene la tasa interna de retorno. La tasa de interés o rentabilidad que ofrece una inversión, es decir, es el porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá una inversión para las cantidades que no se han retirado del proyecto. En términos simples, la tasa interna de retorno es el porcentaje de ingresos que se obtiene periódicamente debido a una inversión. Por ejemplo, si del análisis de un proyecto en dólares se obtiene una TIR de 10%, significa que por cada 100 dólares invertidos se obtiene un ingreso de 10 dólares cada año. Entonces, si TIR es mayor que 1, se acepta el proyecto. Este es el otro criterio de TIR. Entonces decíamos que si van es mayor que 0 o EPN es mayor que 0, el proyecto se acepta. Ahora tenemos el siguiente criterio, que es la tasa interna de retorno TIR, que si TIR es mayor que 1, también se acepta el proyecto. Luego viene la tasa mínima de oportunidad. La TIO es la tasa mínima que se utiliza para determinar el valor actual neto de los flujos futuros de caja del proyecto, y es la rentabilidad mínima que se debe exigir al proyecto para tomar la decisión de no invertir en un uso alternativo de recursos o en otro proyecto. La TIO es prácticamente la que nos indica que se debe invertir en un proyecto o no. Luego viene la fórmula, cómo se calcula. Entonces la tasa interna de oportunidad, la tasa de interés de oportunidad que elige el inversionista se considera como premio al riesgo porque él deja de invertir en otras alternativas similares para invertir en el proyecto, y generalmente se estima el 10 y el 15%, entre el 10 y el 15%, lo que no es totalmente satisfactorio, ya que su valor depende del riesgo en que se incurra al hacer una inversión. Mas cuando todo inversionista espera que su inversión cree valor, esto es que el proyecto genere riqueza sostenible, el concepto crear valor se interpreta así. Si la rentabilidad estimada para el proyecto es de 500 dólares y generó 510, entonces el proyecto creó valor de 10 dólares, enriqueció al inversionista en 10 dólares, pues la rentabilidad esperada era de 500, que es lo normal estimado para el proyecto. Entonces, ahí hay una agregación de valor. La TIO se determina así, que es igual al interés más la inflación más el interés por la inflación. Con esta fórmula se calcula la TIO. Aquí en la información básica de entrada tenemos el cálculo de la TIO en este punto, y aquí nos dio un valor de el 19,60%, que es este. Sí, que es la inflación más el premio al riesgo más inflación por el premio al riesgo, eso nos da 19,60. Es el latido del proyecto. Ahora veamos
el siguiente tema, que es cuál es el condicional de TIO y de TIR, comparándolas a los dos para ver si se invierte en el proyecto. Entonces dice, comparando si la TIR es mayor que la TIO, el proyecto se debe aceptar, pues estima un rendimiento mayor al mínimo requerido, siempre y cuando se reinviertan los flujos netos de efectivo. Por el contrario, si TIR es menor que TIO, el proyecto es inviable, pues el rendimiento es menor al mínimo requerido. Entonces otra condición es TIR. Si TIR es mayor que TIO, el proyecto es viable. Entonces teníamos primero, valor presente neto mayor que 0, viable. Luego teníamos, si TIR mayor que 1, es viable. Y ahorita tenemos que si TIR es mayor que TIO, es viable. Entonces puede suceder que aunque TIR sea mayor que 1, pero al compararlo con TIO, si TIR es menor que TIR, si TIO es menor que TIR, pues el proyecto sería inviable. Entonces hay que cumplir con las tres condiciones, ¿sí? Para que el proyecto sea aceptado. Luego viene el cálculo de la relación beneficio-costo. ¿Qué es el costo-beneficio? Ejemplo, dice así. La relación beneficio-costo permite comparar los beneficios, o sea, las ventas, versus todos los costos-gastos, o sea, los asociados a un proyecto. Sin el análisis de costo-beneficio en el proceso de analizar las decisiones de un negocio, cuando una decisión está bajo consideración, el costo de la opción es restado del beneficio del mismo. Al realizar un análisis del costo-beneficio, la administración puede decir si una inversión vale la pena o no para el negocio. Entonces se calcula como RBC con esta fórmula que aparece aquí, RBC, la sumatoria de los valores presentes de la inversión sobre los valores presentes de las operaciones. Se hacen esas sumatorias, se hacen los cálculos y miramos exactamente, haciendo este cálculo con estas fórmulas como está aquí, determinamos que el valor RBC es 2,29. Entonces una de las condiciones es que si RBC es mayor que 1, el proyecto es financieramente rentable. Entonces aquí por cada dólar invertido, por ejemplo, estamos produciendo 1,29 dólares de rentabilidad. Entonces el proyecto es rentable. Ya tenemos entonces valor presente neto, TIR, TIO y relación beneficio-costo, y cada una tiene un condicional para que el proyecto sea rentable. Enseguida está el tema de agregación de valor. El tema de agregación de valor es la creación de valor, y los proyectos de inversión de los proyectos de inversión es evidente que el objetivo de cualquier empresa con fines de lucro es hacer más ricos a sus accionistas, para lo cual esta organización debe generar valor. La creación de valor se produce cuando los accionistas reciben más de lo mínimo que esperaban ganar por invertir su dinero en la empresa. Es una definición que está en Paul Lira. Y se llama el valor económico agregado EVA. Este valor económico agregado EVA está dado por esta fórmula de que no PAT menos capital por el WACC. Aquí está cada definición. EVA es el valor económico agregado. No PAT es la utilidad operativa después de impuestos. WACC, el costo promedio ponderado de capital. Y capital son los activos totales de la empresa. Para determinar si en este proyecto en específico el proyecto está creando valor, tenemos que pues, revisar de qué datos disponemos. En este caso, aplicar esta fórmula
pues se requiere, digamos, de un poco de conocimiento de la parte contable y de algunos valores financieros para hacer un cálculo aproximado de este EVA. Pero, digamos, por la condición de algunos estudiantes que estudian, por ejemplo, trabajo social o alguna cosa de esas, alguna filosofía, no sé qué otras carreras hay por ahí, que tienen como prerequisito ver esta materia y no tienen los conocimientos ni digamos, el criterio para poder desarrollar este tipo de fórmula. Entonces, mejor vamos a utilizar eh, otra fórmula en la que estamos hablando de el análisis del, de un cuadro que está ahí en flujo y evaluación de fondos. Entonces, los indicadores de agregación de valor están, si EVA es mayor que cero, esa fórmula que acabamos de ver, el proyecto agrega valor. Si EVA es menor que cero, destruye valor. Y o, en el caso del WAC, el WAC es el costo promedio de capital. Entonces, si TIR es mayor que WAC, crea valor. Si revisamos este archivo acá, este cuadro, en la pestaña de flujos y evaluación económica, encontramos que aquí hay un valor calculado que se llama costo promedio de capital, o sea, costo promedio de capital. Este costo promedio de capital es este mismo valor, o sea, esto es el mismo WAC, ¿sí? Y resulta que si TIR es mayor que WAC, el proyecto crea valor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que comparar este 21,16 con el TIR que tenemos acá. Si TIR es mayor que WAC, el proyecto crea valor. Entonces, se está cumpliendo que si TIR es 91,76 y WAC es 21,16, entonces TIR mayor que WAC, el proyecto crea valor. No necesitamos hacer ningún cálculo, sino simplemente con estos datos que tenemos, se nos está cumpliendo. Esto es en el flujo de caja del inversionista, ¿no? Tenemos que revisar ese. Entonces, si nosotros revisamos este cuadro, entonces aquí tenemos el proyecto de estos 173 millones de pesos. Es la inversión. Esta inversión es C148 y C149. C148, C148, C148 y C149 da estos 173. Entonces, este es igual a E33. E133. Este E133. 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 El valor absoluto de este valor son 57 millones, porque esto es una inversión, está negativo porque se está sacando plata del bolsillo del inversionista, entonces son 57 millones 125.102. Y este otro es de 133, o sea, del flujo de caja de inversión son estos 115 millones que tenemos acá de arranque que nos entrega el banco, que son, o sea, nos entraron estos 115. Entonces, estos dos valores nos dan 173 millones de pesos. O sea, la inversión inicial es de 173 millones de pesos. El costo, entonces tenemos aquí que es la TIR, el latio, y aquí que este es el interés del banco, el 22% que teníamos acá en la información básica de entrada, que corresponde a este dato que tenemos acá, tasa bancaria, que es el 22% efectivo anual. Entonces es este mismo 22%. De acá calculamos D148 por E148, estos dos valores, da 6,86, y este D149 por E149 nos da 14,30. La suma de los socios más lo del banco
nos da el costo promedio de capital, que es el 21.16. Este 21.16 fue el que comparamos aquí con esto. ¿Listo? Entonces ya tenemos el análisis de acuerdo con la información que nos suministra la plantilla, y podemos definir que si tiene mayor que el costo promedio de capital WACC es mayor que ese valor, entonces el proyecto crea valor. Entonces con ese criterio ya sacamos el tema del valor, la agregación de valor. Entonces queda claro ese otro criterio. Ahora vamos a mirar el periodo de recuperación de la inversión. El periodo de recuperación de la inversión lo tenemos acá, que estaba por esta fórmula, donde A más A menos B por C sobre D, donde A es el año inmediatamente anterior al que se recupera la inversión, B es la inversión inicial, C es el flujo de efectivo acumulado en el año inmediatamente anterior en que se recupera la inversión, y D es el flujo de efectivo del año en que se recupera la inversión. Entonces, vamos a ver, yo elaboré una tablita de cálculo aquí que es periodo de recuperación de la inversión. Entonces, cogemos del flujo de caja del inversionista y sacamos estos valores que están acá y los copiamos en este punto. Entonces aquí colocamos los periodos 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y tenemos el flujo de caja del inversionista, que son los que trajimos acá. Entonces para cada periodo hay un valor que le corresponde. Ahora, el siguiente paso, o sea, ya este es el paso para hacer el cálculo del periodo de recuperación de la inversión. Entonces, vamos a ver cómo quedan los valores al traerlos a valor presente. Entonces tenemos que la inversión, la habíamos visto acá, que la inversión total fueron 173.106.400, que son estos 173.106.400, y el interés bancario dijimos que era el 22%, que fue este valor que nosotros sacamos de acá, que es el que nosotros utilizamos para nuestros cálculos de financiación. Entonces tenemos el interés bancario. Tenemos la fórmula del valor presente. Esta es una fracción prácticamente del cálculo del valor presente neto, pero vamos a hacerlo periodo por periodo. No vamos a hacer el cálculo de traer todo este flujo, de traerlo a valor presente de un solo tiro, sino vamos a sacar uno por uno para saber cuándo vamos a recuperar la inversión. Entonces, ¿qué hacemos? Este primer valor es el periodo 0. Como es esta fórmula, P es igual al valor futuro sobre 1 más I a la N. Entonces, el valor futuro es 57, o sea, P, estamos en el periodo 0, esto ya está en valor presente neto. Pero si quisiéramos corroborarnos la fórmula, este N sería elevado a la 0. Toda potencia elevada a la 0 siempre da 1, entonces el valor presente es igual al valor futuro en el primer periodo, ¿sí? En este otro, entonces tenemos que es el valor presente, o sea, el valor futuro, que son los 14 millones, sobre 1 más punto 22, que es el I es el punto 22, o sea, expresamos este 22% en fracción decimal, que nos da punto 22, es 1 más punto 22 elevado a la B5, la B5 es 1. Esto nos da un valor de menos 11.857.000. Aquí en la siguiente celda tenemos el mismo cálculo, pero elevado a la B6. B6 es al cuadrado. Y obtenemos 37 millones. Para este, que es B7, que es al cubo, obtenemos 71. Para el cuarto periodo, 99 millones. Y para el quinto periodo, 44 millones. Entonces, fíjense que aquí
estos valores que obtuvimos en el valor presente son valores menores a los que aparecen aquí, porque estos son los valores a hoy, hasta aquí, ¿listo? Entonces vamos a ver en qué periodo recuperamos estos 173 millones por simple inspección, o sea, revisando aquí en esta tabla de valor presente. Entonces sumamos estos valores hasta aquí, nos da 39 millones. Esta suma hasta aquí nos da 38 millones. Y esta suma hasta aquí nos da 283 millones. Entonces, esta cifra de 138 millones para el periodo 4 es inferior a 173 millones, 106 mil, luego no se estaría recuperando el dinero en el periodo 4. Pero ya para el periodo 5 sí está superando estos 283 millones a estos 173. Significa que se estaría recuperando en el periodo 5, o sea, en el año 5. ¿Sí? Podríamos decir que el periodo de recuperación del dinero es en el periodo 5. Pero si queremos determinar algo más preciso, en qué mes del periodo 5, por ejemplo, vamos a recuperar la plata, entonces, ¿qué hacemos? Aquí tenemos que la diferencia entre 170, entre F9, este F9, ¿sí? Y E8, que es este valor, 138, 173, F9, 173 menos E8, que E8 es 138. Entonces, hasta aquí ya hemos recuperado 138 y aquí no tenemos, y aquí tenemos 173. La diferencia que nos quedaría faltando para recuperar el dinero serían 34 millones. Estos 34 millones de pesos. Entonces, ¿qué hacemos? Es decir, vamos a hacer cuánto porcentaje de este valor son estos 34 millones. Entonces, ¿qué hacemos? Una regla de 3. Decimos, si 283 millones es... este momentico acá que esto no se me... acá. Entonces, el valor es sobre E9. Entonces, este valor, vamos a calcular qué porcentaje son 34 millones de los 283. Entonces decimos, si 283 millones es el 100%, 34 millones, ¿qué porcentaje será? Entonces aplicamos una regla de 3 acá, que es 34 millones 835% sobre 138 millones, sobre 283 millones. Eso nos da que es el 12% de este valor, que es el 12% de este valor. 34 millones de pesos son el 12% de este valor. Entonces, ¿qué pasa? 12% pues es el punto 12, expresándolo decimalmente. Punto 12, entonces estaríamos en el periodo 4 más punto 12 del periodo 5. Entonces sería el periodo real en el que se estaría recuperando la inversión sería 4 más punto 12, o sea, 4 más punto 12 es este valor que tenemos aquí, 4.12, 30, 19, 365. Este es el periodo de recuperación de la inversión. Entonces se dan cuenta que es el 4.12. ¿Listo? Si aplicamos la fórmula, esta fórmula, A más B por menos C sobre D. Entonces, ¿qué tenemos? A, que es el año inmediatamente anterior en que se recupera la inversión, el año. Entonces, D2 es D2. No, perdón, B8. B8 es... O sea, si estamos recuperando la inversión en el quinto año, entonces el año inmediatamente anterior en que se recupera la inversión sería 4. O sea, sería B8. Que es este valor de acá, B8.
más el segundo valor que es B, pero B es la inversión inicial, o sea, los 173 millones de pesos, o sea, sería D2, D2, menos E8. E8 es C, pero C es el flujo de efectivo acumulado del año inmediatamente anterior al que se recupera la inversión. Es el flujo de efectivo acumulado, o sea, serían estos 138 que sería E8. ¿Listo? Sobre E9. E9 es D. D es el flujo de efectivo del año en que se recupera la inversión. O sea, el flujo de efectivo es el flujo de efectivo en que se recupera la inversión. O sea, es E9, que es este valor. Esa fórmula nos da 4.1230.194, que es lo mismo que nosotros calculamos aquí manualmente. Y aquí lo estamos aplicando con fórmula, entonces se nos está cumpliendo que sí es efectivamente en el periodo 4.12. ¿Y qué es punto 12? Punto 12 del año 5 sería el 12% o punto 12 de 360 del año 5, que son 360 días. El punto 12 de 360 días, el punto 12 de 360 días, punto 12 más punto 12 por 360 días, serían 43.2 días desde el inicio del año. ¿Qué significaría? Que sería en febrero, enero serían 30 y 13 días, 13.2 días, o sea, sería como el 13 de febrero del año 5 que estaríamos recuperando la inversión, ¿sí? Más o menos en febrero del año 5. Bueno, de acuerdo con este cálculo que ya ustedes revisamos aquí, que ya lo revisamos acá en esta hoja, pues vamos a decir si es viable para el inversionista recuperar la inversión en el año 4.12, o sea, en febrero del 2000, del último periodo. Pero, digamos, dentro de las condiciones de la hoja de cálculo, nosotros no hemos visto si hay algún condicional por parte del inversionista que necesita recuperar el dinero en el periodo tal o en el periodo X, no lo han dicho. En este caso, pues entonces, como se está recuperando en el año 5 de febrero, pues sería viable el proyecto porque no hay ningún condicional del inversionista para recuperarlo antes. Si eventualmente el inversionista estuviese diciendo que necesita recuperarlo en el periodo 2, pues obviamente que no se le va a cumplir y pues estaría recuperando en el año 5. Entonces, de pronto tomaré la decisión de no hacer la inversión por esa razón. Pero en este caso no está sucediendo no hay ninguna condición para que el inversionista vaya a decir que no, porque no hay ningún condicional que diga tengo que recuperarlo en el año tal, entonces estaría bien. Entonces se recupera en el periodo 4.2. Este es el dato que pues nos están pidiendo ahí en la guía que lo deben calcular. Esta es la fórmula. Yo lo hice todo en Excel, pues para tratar de mostrarles a ustedes cómo se hace el cálculo, y si ustedes desean pues pueden hacerlo también, pueden hacer el mismo ejercicio en Excel y calcular el periodo de recuperación de la inversión. Bueno, volvamos aquí al flujo de evaluación económica. Aquí en el flujo de evaluación económica, entonces aquí tenemos el flujo de caja libre, todos los indicadores que obtenemos del flujo de caja libre, que son estas, y los del flujo de caja del inversionista, que son estas de acá. Entonces, podríamos analizar BPN para los dos casos, valor presente neto. Si BPN mayor que 0, el proyecto es viable. Entonces aquí tenemos BPN 299.540.034, que es mayor que 0. Luego se estaría cumpliendo esa condición tanto en el flujo de caja libre como en el flujo de caja del inversionista también se está cumpliendo, entonces no habría problema. Para la TIR, que es 58% en el flujo de caja libre, y
91.76 en el del inversionista. En ambos casos TIR es mayor que 1. Ahora vamos a comparar TIR contra TIO. En el primer caso, en el flujo de caja libre, TIR es 58% y TIO es 19.60. Entonces TIR mayor que TIO, se está cumpliendo también la condición, ¿sí? Para el análisis de TIR. Y aquí también lo mismo, tenemos que TIR es 91.76 y TIR es 19.60, entonces 19.76 mayor que 19.60, entonces también se está cumpliendo la condición de que TIR mayor que TIO. En el RBC está el cálculo y obtuvimos que es 2,29 el valor para RBC y estábamos diciendo que RBC debe ser mayor que 1, entonces también se estaría cumpliendo la condición de rentabilidad. Entonces, vimos que todos los indicadores están bien, que el proyecto agrega valor y que se recupera la inversión en el periodo 5, en el 4.12. Entonces, estamos bien, ¿listo? Entonces, básicamente, ese es el trabajo de la fase 2, analizar todos los indicadores. Importante que no vayan a hacer ningún ajuste, ningún cálculo adicional, no van a cambiar las cifras, porque si se cambian las cifras, entonces estos indicadores que tenemos acá se estarían variando, se estarían variando, se estarían variando, y muy probablemente también estos valores de acá se estarían variando, y es probable que el análisis nos dé otra situación, y lo que se está pidiendo es que se haga el análisis para este emprendimiento de acuerdo con lo que está entregando el análisis económico que se hizo para los valores que se dieron para el emprendimiento del Pantajado sin meterle mano a ninguna cifra. Entonces, ese es el análisis que ustedes deben hacer en su trabajo. Espero que les haya quedado claro. Muchas gracias por su tiempo, por su dedicación y éxitos en el desarrollo de la tarea. Cualquier inquietud, soy Jairo Ramos González, tutor de la materia de evaluación de proyectos. Tengo los grupos del 59 al 94. Si alguien quiere que no sea de mi grupo o lo que sea, preguntarme alguna cosa, siempre estoy a sus órdenes. Mi celular es 311-237-5925. Estoy a sus órdenes para lo que ustedes necesiten, alguna duda, cualquier cosa que quieran preguntar. Mil gracias y buena noche. Que estén muy bien. Muchas gracias.